Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y vamos a seguir adelante con la conferencia en nuestro segundo día de Involúcrate en la Misión con el pastor Pablo Tremba. Sí, y entonces vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Pablo. Señor, gracias por este tiempo, por esta clase, por todo lo que tú has puesto en el pastor Pablo para la iglesia de hoy, Señor. Ayúdanos a crecer en la misión que tú nos has dado y te pedimos tu revelación a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Pablo, le damos la bienvenida. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, qué bueno estar otra vez aquí juntos y estar reflexionando acerca de estos temas tan necesarios que los toquemos en estos tiempos, reflexionando con la Biblia en la mano. Aleluya. Empezamos todo este material, Iglesia en Movimiento, y en estos días, en esta semana, concentrándonos en involúcrate en la misión. Ayer estuvimos hablando de la necesidad de que la iglesia esté enfocada en la misión de Dios. Para que tengamos una iglesia en movimiento, súper necesario que nosotros tengamos muy claro cuál es la misión de Dios. De otra manera, podemos ser una iglesia que está haciendo mucha cosa y mucha actividad, pero no nos estamos moviendo en la dirección correcta. Por eso es importante. De hecho, esta misión de Dios es la que también funciona como gasolina, como inspiración, como norte hacia donde debemos estar apuntando. Y recordemos rápidamente que la misión de Dios la encontramos en Mateo capítulo 28, 18 al 20, donde Jesús dice que toda la autoridad se le ha dado a él y que ahora él nos está enviando a las naciones con el propósito de que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Ahora, pudiésemos otra vez quedar parados aquí. ¿Qué mandó Jesús? ¿No es cierto? Y hay algunos que dicen que hay más de 50 mandamientos en los evangelios, cosas que Jesús mandó, y algunos han contado hasta 80 y más todavía. Vale la pena estudiar todo lo que Jesús mandó. Si alguien quiere una serie de estudio ahí, yo creo que podría tener una ruta para o una idea para hacer unos estudios, ¿no es cierto?, de todo lo que Jesús mandó. Dios nos llamó a nosotros como personas, como cristianos, pero también nos llama como iglesia a estar enfocados en esa misión. Y esa misión debe llevarse a cabo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y cada iglesia debe tener claro que debe estar involucrada en todas esas 4 áreas o esferas. Tiene que mirar la gente que está en su comunidad, pero también mirar a Judea y Samaria y hasta el fin del mundo. No importa el tamaño de la iglesia, yo creo que tenemos que tener una visión completa de lo que es la misión de Dios y buscar cómo podemos participar para el cumplimiento de la misma. También vamos a aprender que esa misión no se cumple sin el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Hechos 1:8 dijo que debemos esperar hasta recibir el poder de lo alto, ser empoderados para la misión. De eso vamos a hablar mañana, que es un tema muy importante. Ahora, Jesús también nos da un buen ejemplo de cómo podemos y debemos hacer el discipulado. Jesús es mejor dicho, el ejemplo que debemos seguir, y vimos anoche los elementos, o por lo menos algunos de los elementos que son importantes en la vida y en el ministerio de Jesús y de cómo él hizo discípulos. Y finalmente vimos que hay 3 áreas en las cuales debemos estar enfocándonos. Son áreas principales. Una es el conocimiento. Gracias por esa
gráfica ahí y mostrarla, ¿no? Tenemos que proveer conocimiento. Jesús enseñó a sus discípulos. Nosotros en el libro de Mateo especialmente encontramos que hay 5 conferencias, si queremos decirlo de esa manera. Hay como 5 conferencias, el Sermón del Monte, después tenemos Mateo capítulo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos a que hagan pues lo que llamamos la pequeña comisión, donde ellos van a Judea a hacer lo que Jesús hizo, a predicar las cosas del reino de Dios, y les dice qué tener en cuenta. Después Mateo capítulo 13, las parábolas del reino de Dios, y más adelante tenemos Mateo capítulo 8, que es otra conferencia, habla de las relaciones interpersonales, y finalmente Mateo 24 y 25, que habla de los últimos días y cómo la iglesia debe estar preparada para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en medio de esas conferencias, si queremos decirlo de esa manera, o conjuntos de enseñanza, Jesús está ministrando y está tratando con los discípulos en el diario vivir, y les está enseñando cómo hacer el ministerio. Y naturalmente, cuando los discípulos, y hemos notado que en algunas ocasiones ellos se portaban hasta como mal, peleando quién era el más grande, y querían hacer caer fuego del cielo. Para eso sí tenían de repente fe. Y entonces Jesús tenía que corregir esas situaciones, y entonces Jesús trataba con el carácter. Y nosotros también llamamos estas 3 áreas básicas a las cuales tenemos que apuntar en nuestro discipulado: es ministrarle a la cabeza, al corazón y a las manos, ¿cierto? El conocimiento. Ahora, ahí esto, ¿cómo lo vamos a transmitir? Ahí, esto es una discusión que va más allá de esta conferencia, pero aquí tenemos que reflexionar cuáles son las maneras, cómo vamos a hacerlo para que llegue la sana doctrina donde el discípulo, ¿cierto? No hay solo un camino. Pero ese no es suficiente la transmisión, o eso no es suficiente la transmisión de conocimiento, porque si no vamos a tener gente con las cabezas grandes. Es lo que pasa mucho con los institutos bíblicos, y temo que en estos tiempos, pues fácil uno transmite conocimiento a través de plataformas digitales y todo, y gracias a Dios por ello, pero eso no es suficiente si queremos tener discípulos que hacen discípulos, que después van a liderar y de verdad van a llevar adelante la misión de Dios. Necesitamos trabajar el corazón, el carácter. Pablo dice en Gálatas 4:19 que él sufría dolores de parto por los Gálatas hasta que llegaran a ser transformados a la imagen de Jesús. Esto es un tema muy importante en todo el proceso, y hablábamos anoche de cuáles son algunos elementos que juegan un papel en ese proceso de ayudarle a alguien a transformar su carácter. Es las interacciones entre la gente, y ahí hay amonestación, hay reprensión, hay corrección, ¿cierto? Esas son confrontación, y todo en amor y con verdad y amor. Esas dos cosas no se pueden estar ahí desconectando. Y siempre, como dice Gálatas 6:1, no dejar de pensar que también nosotros somos vulnerables y podemos caer. Eso nos lleva a ser un poco más considerados cuando le ayudamos al otro a corregir ciertas cosas en su vida. Y el ministerio práctico, que eso es tan importante, ¿no es cierto? No es fácil. Mire, yo puedo predicar un domingo por la mañana desde el frente de la congregación y decir: hey, ustedes tienen que dar testimonio y servir allá en la calle y compartir el evangelio, pero yo les tengo que mostrar cómo hacerlo, yo tengo que enseñarles, yo tengo que darles las indicaciones, a la larga hasta a veces acompañarlos para que aprendan a hacer lo que Jesús hizo. Y esto es un proceso que todos tenemos que considerar por toda la vida. Yo sigo, después de yo no sé cuántos años de creyente y pastor y yo no sé qué otras cosas, ¿no es cierto? Yo sigo aprendiendo, yo sigo estudiando, yo sigo leyendo libros, yo sigo leyendo mi Biblia, yo sigo preguntándole a otros hermanos que yo considero como
como maestros, mentores, y les pregunto cosas donde yo todavía hoy tengo preguntas, ¿cierto? Y entonces yo voy creciendo. Mi carácter, pues oye, yo todavía no soy perfecto y estoy en el proceso, aleluya. Y Dios está ayudándome, ¿no es cierto? Y Dios usa a otras personas para eso. Una de esas personas que Dios usa mucho es mi esposa y está aliada con el Espíritu Santo y esa alianza difícilmente uno la puede romper, ¿no es cierto? Y a veces yo no sé cómo funciona eso, pero sí, y bueno, ella es la que mejor me conoce a mí y sabe dónde estoy parado, pero hay otras personas que también ven y pueden hablar a mi vida. Y yo tengo que seguir aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor, porque uno aprende a hacer cosas en la iglesia, pero yo le digo, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo ha cambiado el mundo? Todos los menores de 40 años, si nosotros queremos alcanzarlos como alcanzábamos a la gente hace 20 años o 20, 30 años o algo así, entonces creo que vamos a fracasar. Tenemos que ser gente que constantemente está aprendiendo y avanzando. Mientras eso ocurre, nosotros estamos moviéndonos y vamos a tener una iglesia en movimiento. Siempre tener un espíritu de aprendiz. Donde eso se deja, yo creo que nosotros tenemos problemas y empezamos a hacer una iglesia estancada, muchas acciones y posiblemente nada de aquellos frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, en esta noche, yo quiero proceder al siguiente tema que tenemos propuesto. Si ustedes lo encuentran en su material, empezando en la página 14, y ahí dice el paquete inicial. Y posiblemente esa expresión ya le causa un poco de incomodidad, pero permítanme usar esa expresión paquete inicial. Otros hasta lo han llamado la iniciación como cristiano. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, 32 al 39 para comenzar. Recuerden que esta cita aparece en la historia, en el libro de los Hechos, cuando después de que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos discípulos allá en el aposento alto, hay todo una inquietud en Jerusalén porque esta gente estaba hablando en lenguas, los escuchaban hablar en el idioma que ellos hablaban, pero era de otro lado. Y ellos no hablaban ese idioma y de repente sobrenaturalmente estaban alabando y hablando de las maravillas de Dios en esa lengua que ellos no conocían y ellos mismos ni sabían qué es lo que estaban diciendo, pero los que los escuchaban en su idioma materno, entonces sí entendían y decían, estos están borrachos. Pedro se para y da su primer discurso, su primer prédica. Y claro, esta prédica le llega al corazón de la gente y la gente allí, usted en el libro de los Hechos puede estar revisando eso. Ahí la gente llega y tocada por el mensaje y naturalmente la obra del Espíritu Santo en la vida de esta gente, ellos llegan y le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y mire lo que dice aquí esta parte en la Biblia, Hechos capítulo 2, 37 al 39. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? En otras palabras, ellos estaban pidiendo, qué tenemos que hacer para conectarnos con Dios? ¿Qué podemos hacer para salir del problema en el que nosotros nos metimos al crucificar a Jesús? Nos hemos hecho culpables. Entonces Pedro contestó y dice aquí, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo
para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. En estos versículos nosotros notamos que Pedro está dando una respuesta a la pregunta muy concreta de los que quieren acercarse a Dios y quieren convertirse. ¿Qué debemos hacer? Entonces Pedro responde y dice que ellos tienen primero que arrepentirse. Entonces el arrepentimiento es parte del paquete inicial para aquellos que se acercan a Dios, porque todo discípulo tiene que empezar en algún lado, ¿sí o no? Uno no entra así como y ya es discípulo, no, uno tiene un momento cuando se convierte, es un momento cuando uno decide yo quiero seguir a Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que esta persona entre en ese proceso de seguir a Jesús, de ser discípulo, seguidor de Jesús? Entonces aquí nosotros encontramos cuatro cosas que Pedro está ofreciéndole a esta gente tan tocada por el Espíritu Santo. Primero, arrepiéntanse de sus pecados. Y después dice que deben volver a Dios y creer en Él. Después habla inmediatamente del bautismo en agua. Y como un cuarto elemento, él menciona el Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre toda carne, ¿cierto? Sobre todos los que pues Dios está llamando a ser parte de su pueblo. Entonces aquí encontramos un paquete que debemos considerar más a fondo. ¿Cuál es ese paquete? El paquete que tiene arrepentimiento, volver a Dios y creer en el Señor Jesús, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, uno podría decir, bueno, eso es Pedrito ahí, ¿no es cierto? Que llegó y dijo eso en ese momento en Hechos capítulo 2. Y ustedes en su material tienen varias citas bíblicas ahí. Y yo quiero recordarles algunas de ellas. Usted ojalá las lea en la casa, todas con mucho cuidado. El tiempo aquí de verdad es siempre limitado, pero vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿sí o no? En el capítulo 8, usted puede leer, en Hechos capítulo 8, usted va a encontrar aquella historia en la que Felipe va a Samaria y predica el evangelio. Cuando él predica el evangelio, naturalmente esa predicación va acompañada del poder de Dios. Hay milagros, espíritus malos son expulsados y bueno, la gente se convierte. Y dice el versículo 12, capítulo 8, 12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe, se predicó el mensaje del evangelio sobre la buena noticia acerca del reino de Dios. Importante eso, y te mantenga eso como en la mente por un rato ahora. Es la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, póngale cuidado, como resultado, aquella gente que creyó, ¿qué hizo? Se bautizó en agua, muchos hombres y mujeres. Versículo 13, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Ahora, más adelante a ese avivamiento se le suma Pedro y Juan. Ellos escuchan de ese avivamiento allá en Samaria y dicen, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Felipe no era uno de los 12, él era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo puede un diácono ir a Samaria a predicar el evangelio? Dirían algunos hoy en día. Pero otra vez, en la Biblia a veces ocurren cosas sin permiso. Y entonces Pedro y
Juan llegan allá a Samaria y ven que sí hay gente creyente, gente se bautizó en agua, pero ellos notan que no habían aún recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen Juan y Pedro? Ellos están orando por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces también aquí, aunque el arrepentimiento no está ahí necesariamente mencionado, uno podría partir del punto que para acercarse a Dios uno tiene que dejar atrás otras cosas. Entonces hay un arrepentimiento, hay un volver, hay un cambio en su vida y vamos a hablar de eso en un ratico más. ¿No? Aquí ya encontramos que son elementos, esos 4 elementos eran considerados como importantes para los cristianos. Ahora, antes de ir a Marcos, yo quiero ir todavía unos versículos aquí en el libro de los Hechos, para que entendamos que en el libro de los Hechos, este paquete inicial era asegurado. O en otras palabras, los apóstoles, los líderes de aquel entonces, aseguraban que todo creyente recibiera el paquete inicial lo más pronto posible. Y yo digo que hoy en día, cuando uno piensa que hay tantos libros de consolidación de nuevos creyentes, yo sugiero que antes que usted lea tanto libro de consolidación de creyentes, siga el patrón de la Biblia. ¿Cuál es ese patrón? El patrón de que asegure que la persona se arrepiente de pecados. Para arrepentirse de pecados tiene que saber, oye, yo soy pecador y voy directo al infierno. Eso es, ahí yo estoy mal, yo necesito a Dios. Y entonces uno reconoce que está mal y uno dice, he pecado, ¿cierto? Y después uno se vuelve a Dios, uno busca a Dios. Y claro, uno tiene que asegurar que la persona no solamente crea en Jesús, en el Evangelio, sino que también pronto sea bautizado en agua. Ese es un tema que de verdad es en los últimos años, mientras he estado hablando del paquete inicial en la región latinoamericana, muchos se me han opuesto a esto y dicen, no, pero es que un momento, así tan rápido, no. Y entonces, bueno, hay tantas cosas que hacen para llegar allá, como se dice, a que alguien se bautice, Dios mío. Y entonces, bueno, la otra es el bautismo con el Espíritu Santo. Aseguraban que la gente recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Ananías y el apóstol Pablo, o el que todavía no era apóstol, pero era ese perseguidor de la iglesia. Usted conoce la historia ya en Hechos capítulo 9, ¿sí o no? Usted puede leer cómo este apóstol pues es tocado por Dios en el camino de Jerusalén a Damasco, donde quería agarrar a todos los creyentes, meterlo a la cárcel o matarlos o lo que sea que quería hacer con ellos. Y Dios lo para y le dice, hey, usted está persiguiéndome, es a mí. Y entonces ahí tiene Pablo el primer encuentro y después con Dios y después le dice, vaya a Damasco y allá en tal lugar le van a decir qué es lo que tienes que hacer. Y entonces en Hechos capítulo 9, nosotros leemos que Ananías, bueno, en esta nueva traducción viviente dice un creyente, en la Reina Valera dice un discípulo, ¿cierto? Un discípulo no era para ese pastor. De hecho, es la única vez que escuchamos de este Ananías. Hay varios Ananías en el libro de los Hechos, pero eso era como un nombre muy, muy común. Pero este Ananías, de él solo escuchamos una vez y es en la historia de Pablo. Pablo lo menciona otra vez en Hechos capítulo 22, pero aquí se menciona a Ananías, un discípulo, y Dios le habla. Yo no sé en qué andaba Ananías, trabajando, estaba durmiendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este Ananías? No sabemos. Dios le dice, vaya a tal dirección y mejor que cualquier GPS, Jesús sabe dónde está cada cual y manda a Ananías. Ananías llega allá, tiene un encuentro con Saulo y llega y le dice que él es enviado por Dios como instrumento. Y después dice acá, versículo 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo
puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Obviamente aquí Saulo ya había tenido el primer encuentro con Dios y ya él sabía, me rindo delante de Dios, ¿no es cierto? Además estaba ciego para dónde se iba a escapar. Y entonces aquí dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Un paréntesis aquí en cuanto a Ananías, porque Ananías es la razón del libro del ministerio del remolcador, un discípulo haciendo las cosas que Jesús quiere que todo creyente pueda hacer, ¿no es cierto? Ayudándole a un creyente nuevo a que se estabilice, ¿no es cierto? Le confirma el llamado que Dios le había dado, impone manos, sana al enfermo y le dice que reciba el poder del Espíritu Santo y después lo bautiza en agua, ¿no es cierto? No olvidemos que Ananías es un discípulo común y corriente y le ofrece el paquete inicial. Cree en el Señor Jesús y con eso pues arrepiéntate también. Ahí ya creo que Pablo había pasado por ese proceso o estaba pasando por ese proceso. Recibe el Espíritu Santo y recibe el bautismo en agua o se deja bautizar. Y pudiese yo seguir con la historia de Pedro donde Cornelio, porque si usted dice, no, Pablo era un rebelde y hacía lo que se le da la gana, entonces hablemos de Pedro. Usted recuerda esa historia, Pedro llega a la casa de Cornelio también de una manera sobrenatural, después de ser sensible a la voz de Dios, él obedece, llega a la casa de Cornelio, Cornelio un temeroso gentil. Él dice, bueno, usted tiene un mensaje de Dios para mí, entonces, y para nosotros, porque él reunió toda su casa ahí. Entonces había una casa iglesia y Pedro comienza a hablar de Jesucristo y en medio de la prédica, eso es impresionante, durante la prédica, Dios no pide permiso y la gente es llena del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, a alabar a Dios y los mismos acompañantes de Pedro dicen, esto es lo que ocurrió hace un par de años en Jerusalén. Lo mismo está ocurriendo con los gentiles. Y empezaron a hablar en lenguas, a alabar a Dios. Y después usted puede leer eso allá en Hechos capítulo 10, 44 y siguientes, que Pedro dice, bueno, si ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué impide que ahora ellos también sean bautizados en agua? Ellos estaban asegurando que estos nuevos creyentes se arrepintieran, creyeran, fueran bautizados en agua y recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Y hay varias otras citas que usted puede leer ahí. Usted las tiene en su hoja ahí en la página 14. Ahora no pudiese decir que esto es algo que se inventó la iglesia, la primera iglesia. A mí no me gusta usar la iglesia primitiva, que eso parece como si solamente tuviera, no sé, algunos pies no desarrollados o yo no sé qué. No, la primera iglesia. Y en esa, pero esto, lo que hacían los discípulos era pura pirateada de lo que Jesús hizo. Ellos piratearon lo que Jesús hizo. Mire conmigo, Marcos capítulo 1, versículos 14. Marcos capítulo 1, 14 y siguientes. Dice acá la Biblia, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. Y aquí viene, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Mire, aquí Jesús ya está aplicando el paquete inicial cuando está predicando. Es interesante que aquí Jesús está empezando su ministerio de predicación y él predica acerca de qué. Primero, él predica acerca del reino de Dios y el reino tiene un rey.
Y después dice ahí que para ser parte de ese reino hay que arrepentirse de sus pecados y creer la buena noticia. Bueno, aquí tenemos que añadirle unos versículos más que están allá en versículo 17. Dice, Jesús los llamó. Más adelante, yo entiendo que geográficamente y el tiempo es un poquito, ahí difiere, pero no por mucho. Y dice versículo 17, Jesús los llamó y dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. En este texto de Marcos, nosotros encontramos que Jesús está ofreciendo el paquete, pero él está diciendo aquí tres cosas. Una, el arrepentimiento, la otra, que creamos en él, y la tercera, que le sigamos. ¿Ok? Ahora, él no está hablando del bautismo en agua, eso es algo que más adelante viene a establecerse, y lo mismo el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo vivió usted esos elementos mencionados aquí cuando inició su camino con Jesús? ¿Cómo usted experimentó eso? Algunos puede ser que dicen, sí, yo creí en el Señor, pero el bautismo fue algo que llegó tarde o yo no sé ni qué es el bautismo con el Espíritu Santo, o yo lo experimenté todo en un tiempo muy espaciado. Yo digo lo siguiente en cuanto a eso, cuando se habla de lo espaciado. Lo ideal naturalmente es que alguien reciba ese paquete lo más rápido posible. Tenemos testimonio de la Biblia que eso podía recibirse en el primer día de una, ¿cierto? Hay preocupaciones de algunos pastores hoy día que dicen, no, eso no se puede hacer de un día. Yo personalmente digo, sí se puede hacer porque la Biblia lo muestra, entonces lo podemos hacer. Yo creo que hablar de el bautismo en agua cuando alguien se convierte, eso puede ocurrir en 10 minutos, en 20 minutos, por lo menos los aspectos básicos para que la gente vaya y se meta al agua. Lo mismo el bautismo con el Espíritu Santo. En mi personal experiencia, que he vivido de todo ahí, yo digo que cuando he ministrado el paquete inicial, sí he visto que la gente más rápido se conecta con la iglesia y comienza a crecer de una manera saludable. Por eso cualquier consejería, si usted es pastor o líder o común y corriente y le presentan un montón de problemas que no avanzan, que no hay, que esto no funciona en su vida en relación con Dios, haga esas preguntas, como el pastor Juan Marcos ya mencionaba, esas 4 preguntas que son iniciales muy importantes. Que ¿es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? ¿No es cierto? Y las otras son importantes. Hágaselas a la persona antes de darle consejos de yo no sé qué cosas y qué otro seminario. Y no, hágale esas preguntas claves y pregúntele si hay algún pecado del cual se tiene que arrepentir. Y también pregúntele si se ha bautizado en agua, porque esto es muy importante y vamos a hablar un poco de ese bautismo en agua. Y después pregúntele si ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Antes de ir más allá, en mucha consejería, asegure que esa persona creyente ha recibido el paquete inicial completo. Tenemos la responsabilidad de ofrecer ese paquete lo más rápido posible a cada uno de los que se está acercando a Dios. Ahora, sigamos adelante. Ahora, este paquete inicial o esas cosas que este paquete inicial sugiere, no las hacemos simplemente porque alguien dijo, hágalas. Nosotros estamos respondiendo al evangelio. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿qué es el evangelio? Ahora, yo tengo aquí un resumen. Yo sé que el resumen más compacto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 5,
pero y este es como un resumen de varias citas bíblicas y quiero presentarlo, sí, como un resumen de qué es el Evangelio. Ahora, lo básico del Evangelio lo encontramos en 1 Corintios 15, 1 al 5, donde dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la base, ese es el eje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje acerca del reino de Dios. Y recuerde que eso lo habló el mismo Jesús y también lo encontramos en el libro de los Hechos, que los discípulos predicaban acerca del reino de Dios, la buena noticia. Este reino vino a nosotros a través de Jesús de Nazaret y hablamos aquí de la humanidad de Jesús. El rey de este reino es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Esto es un cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. En su gran amor y por medio de su maravillosa gracia, Dios nuestro Padre salva a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en el Evangelio y siguen a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Rey Jesús regresa en el último día, el gran día del juicio, todo aquel quien lo haya seguido entrará en el eterno reino de Dios. Y eso es como un resumen de todas esas citas que están ahí, Marcos capítulo 1, como también 1 Corintios 15, Romanos 1 y Romanos capítulo 3 y naturalmente Efesios 2, 1 al 10 y otras citas naturalmente. Entonces, cuando hablamos del paquete inicial es que estamos respondiendo a este mensaje del Evangelio. Estamos respondiendo al Rey de Reyes que nos ofrece el perdón, que nos ofrece ser partícipes de su reino. Y para entrar en ese reino, nosotros pues tenemos, gracias a Dios, al Cristo crucificado y también resucitado, quien ahí tiene la autoridad ahora para perdonarnos nuestros pecados y llevarnos al nacimiento de nuevo y naturalmente a que recibamos el poder de lo alto y podamos ahora ser salvos. Y entonces ahora Él nos ofrece esto y nosotros tenemos que responder a este evangelio, a este mensaje. Y naturalmente va a haber gente que lo rechaza, pero si nosotros respondemos como los judíos en Hechos capítulo 2, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Primero, el arrepentimiento. Leemos Hechos 17:30, donde dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, ustedes ahí en su hoja, capítulo 15, página 15, ustedes ahí pues, llenan el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y para poder arrepentirse, nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Entonces, esto es muy importante, es que entendamos que esta es una marca. Ahora, no solamente el arrepentimiento nos va a acompañar en el primer día o en ese primer momento cuando nos entregamos al Señor Jesús. Yo creo que esto es algo que todo discípulo debe estar haciendo constantemente, porque no somos perfectos y todavía nos descuidamos y metemos la pata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Eso debe ser una constante, pero al principio esto es importante. Yo tengo que reconocer, soy pecador y yo confieso mis pecados y digo no más con eso y vuelvo a Dios. Entonces, súper importante, pero seguimos arrepintiéndonos. Ese es el mensaje así general en la Biblia. Juan el Bautista, nosotros vemos que él predicaba el arrepentimiento para ordenar la vida como creyente y ponerse a cuentas
con Dios. Los apóstoles predicaban el arrepentimiento en todo el libro de los Hechos. Usted encuentra que cuando hay pecado debemos arrepentirnos. Ahora, ¿qué significa que nos arrepentimos? Entonces, ahí en la página 15 ustedes pueden llenar y poner ahí, es una nueva manera de pensar. Lo primero que tiene que ocurrir es que nuestra manera de pensar cambia, se alinea a la manera de Dios. Y en otras palabras, el pecado es pecado, ¿cierto? Y sabemos que lo que Dios dice es verdad, y si nosotros no cumplimos eso, ofendemos a Dios y también nos hacemos daño a nosotros. Por eso el primer punto clave del arrepentimiento es que necesitamos cambiar la manera de pensar. Por eso yo creo que cuando hablamos de evangelismo, tenemos que estar pensando que el evangelismo es prácticamente una tarea de enseñanza preliminar a la conversión, porque la gente tiene que entender por qué se está arrepintiendo y tienen que entender quién es Jesús y cuáles son las verdades básicas, algunas. Y eso puede ocurrir, tiene que ocurrir antes, porque yo no creo que uno se puede arrepentir en el vacío. Uno se arrepiente porque tiene un cierto conocimiento de Dios, aún limitado, y entiende lo que Dios hizo por él y cómo ofendió a Dios, y entonces uno cambia su manera de pensar en vez de vivir su vida haciendo lo que se le da la gana, independiente de Dios, ahora quiere someterse a Dios. La segunda característica de un verdadero arrepentimiento es que es una nueva manera de actuar. Entonces, no solamente es algo que creemos que es malo, sino que ahora nosotros sí también vamos a actuar diferentemente. En otras palabras, vamos a dejar el pecado y vamos a dedicarnos a buscar de Dios, aprender de Él cada vez más para poder empezar a vivir como a Él le agrada y así avanzar y crecer. Esto es muy, muy importante entenderlo. Tenemos que aprender a actuar de una manera diferente. En otras palabras, mostrar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Ustedes tienen ahí mucho material, muchas citas para que ustedes ahí personalmente estén estudiando en su casa. Ojalá tomen el tiempo de verdad, agarren este material y empiecen a leerlo y estudiar cada una de esas citas bíblicas, mediten en ellas y permitan que Dios les esté hablando. Pero en el arrepentimiento todavía quiero hacer una referencia al hijo pródigo. Recuerden que él se alejó del padre, hizo con la herencia lo que trajo mucha vergüenza al padre. Él malgastó, todo eso le afectó al punto de que veía cómo los cerdos que él tenía que cuidar recibían mejor comida que él, y entonces anhelaba esa comida, y ahí fue cuando se dio cuenta, ay, allá donde mi padre, los empleados tienen mejor vida que yo aquí lejos, yo voy a regresar donde mi padre y voy a pedirle perdón porque he pecado contra él y contra el cielo, y voy a pedirle que me haga uno de sus empleados. Ya no quería ser el hijo. Y bueno, ¿qué hace este hijo? Él llega y reconoce, ese es el cambio de mente, pero no se queda con los cerdos. Él dice, regresaré donde mi padre, y empieza a caminar hacia donde está el padre. Y cuando llega y ve al padre, él confiesa su pecado, muestra frutos de arrepentimiento ahí, y claro, gracias a Dios, el padre lo recibe con brazos abiertos, lo restaura completamente, y él puede seguir adelante como el hijo de este padre tan bueno. Entonces, y la segunda parte del paquete es volver a Dios. Junto con el arrepentimiento
¿con cuál de las siguientes cosas ha luchado más en el proceso del arrepentimiento? Y aquí ofrecemos 4 cosas. Una, confesión de pecados. ¿Ha luchado con eso? O con la restitución, porque una de las cosas que en el proceso del arrepentimiento y arreglar la vida con Dios también debe haber es restitución. Eso es parte del arrepentimiento. Eliminar ídolos, ¿no es cierto? A veces hay que limpiar la casa de ciertas cosas que son totalmente representaciones de ídolos o de una religión idólatra. Después, recibir el perdón de los pecados. Entonces, ¿con cuál de esos puntos usted ha luchado mayormente? Esto es interesante cuando tengamos el resultado para pastores y líderes para que vean con qué luchamos a veces y cómo podemos encontrar caminos que le ayudan a los que se quieren acercar a Cristo a superar estas barreras que a veces se presentan en el proceso del arrepentimiento. Aleluya. Aquí tenemos la confesión de pecados. Es un tema serio. La restitución, luchamos obviamente, y recibir el perdón de los pecados. Es interesante que esto juegue un papel tan preponderante y yo pensé que esa iba a ser la respuesta preponderante porque mucha gente a veces no se siente digna, siente vergüenza, siente que ofendió a Dios y que no merece el perdón, pero aquí, gracias a Dios que Jesús ofrece ese perdón. Pero en estas áreas podemos nosotros como líderes ayudar a la gente y tenemos que primero hablar de esto y con la gente y ayudarle a tener un mejor conocimiento de quién es Dios. Es súper importante que la gente entienda de quién es Dios, con quién estamos tratando. Un Dios muy amoroso que extiende la mano aún al más terrible pecador y podemos, a veces no recibimos el perdón así tan fácil porque queremos como que contribuir algo a la obra que Dios ha hecho, porque no nos sentimos dignos de recibir ese regalo de la vida eterna gratis, basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, como que queremos hacer algo, como que, bueno, entonces metí la pata, ahora entonces voy a hacer algo para que Dios como que se sienta feliz. No, Dios se siente feliz porque Cristo murió en la cruz y por eso nos extiende la mano. Ahora, esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Qué bendición. El otro elemento es volver a Dios. Nosotros queremos o debemos tener en cuenta que el segundo elemento del paquete inicial es volver a Dios o creer en el Señor Jesús. Dice la Biblia, Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así que el volver a Dios es una respuesta a una actuación divina o a un mensaje que viene de Él y todo parte de una revelación de quién es Jesús. Eso lo vimos en Marcos capítulo 1, 14 al 20. Jesús llama allí al arrepentimiento, también llama a la fe en Dios y a seguirlo, pero eso está basado ¿en qué? En que Él se presenta ahí como el Mesías, el rey prácticamente del reino de Dios. Bueno, eso le tomó a Pedro un poquito de tiempo. Si ustedes leen en en Marcos capítulo 8, versículos allí 27 y siguientes, Jesús se acerca a los discípulos y le dice,
¿qué dice la gente quién soy yo? Y entonces muchos decían, bueno, ese Jesús es un maestro. El otro decía, bueno, ese Jesús es un profeta. Algunos decían, no, pues ese es el hijo del carpintero. Y bueno, cada cual tenía su opinión acerca de Jesús, pero después Jesús le pregunta a Pedro y les dice, ¿y ustedes qué creen quién soy? Y aquí Pedro toma la vocería y dice aquí en versículo 27, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Cuando él tiene esa revelación, ese ajá, este es el Mesías, entonces algo ocurre en la vida de los discípulos. Ellos entienden que Jesús es más que solo un líder, un profeta, un maestro. Él es el Mesías y eso significa mucho porque él es el que fue eh, profetizado en el Antiguo Testamento, que venía y que era el Salvador y que él iba a morir por nuestros pecados y quien iba a resucitar también en el tercer día. Entonces nos volvemos a Dios, ¿ok? Y bueno, esa fe descansa en una verdad y esa verdad es que Cristo murió y resucitó para mi salvación. Y yo no puedo añadirle ni tampoco puedo quitarle a esa verdad nada. De hecho, esa es la verdad central que debemos estar enfatizando en la iglesia una y otra vez. Y esto me lleva de una vez a lo que es el bautismo en agua, que esto es el último punto que vamos a estar tratando. Por favor, respóndanos a esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que entregó su vida a Jesús como Salvador hasta su bautismo en agua? Aquí la primera es, yo no he sido bautizado en agua. Puede ser que usted diga, no, yo no he sido bautizado. O mi bautismo ocurrió entre 1 y 4 semanas del momento que yo me sometí a Cristo. O entre un mes y 6 meses, entre 6 meses y 12 meses, y después de un año. Entonces, respóndanos ahí con una, será muy interesante ver cómo estamos en ese proceso del bautismo, de recibir o de tomar ese paso de bautizarnos en agua. Aquí nosotros vemos que la mayoría de los que estamos aquí reunidos fueron bautizados o se dejaron bautizar después de un año. Ahora, esto no es para sentirse condenado ni nada. Gracias a Dios que usted ha sido bautizado, pero esto nos muestra de que tenemos que hacer una labor todavía mejor para que la gente llegue a tomar ese paso lo más pronto posible. Y hay algunos entre nosotros que son sinceros y nos están diciendo que no han sido bautizados en agua. No sabemos ni conocemos la razón de esto, pero esta conferencia ojalá sea un motivo para buscar ser bautizado lo más pronto posible si es que usted es un creyente en el Señor Jesús y que se ha arrepentido de los pecados, cree en el Señor, en su muerte y resurrección y sabe que es una persona que Dios le ha perdonado los pecados, ha nacido de nuevo, así que tome ese paso del bautismo en agua. ¿Cómo nos lo enseña Mateo capítulo 28, 18 al 20? Que cuando se hacen discípulos, todo comienza ¿con qué? Con el bautismo en agua, bautizándose
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Importante es que recordemos que el bautismo en agua no es en sí el requisito para llegar a ser salvos. Sin embargo, tenemos que entender que el bautismo refleja públicamente lo que creemos que es la base de nuestra salvación. ¿Y qué es la base de nuestra salvación? La muerte y resurrección de Cristo. Y en el bautismo nosotros nos estamos identificando con esa verdad. Estamos diciendo, sí, yo acepto que Cristo murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el Mesías que me ofrece vida eterna y yo me identifico con esa verdad porque Él murió por mí y gracias a Dios yo no tengo que ahora vivir eso que Jesús vivió y experimentó, porque Él ahora me ofrece la vida eterna. Por eso yo digo que el bautismo en agua uno lo puede explicar muy rápidamente. Por el otro lado, tengo que admitirles, yo he estudiado el tema del bautismo en agua en diferentes momentos de mi vida y a veces he descubierto cosas nuevas. Nunca vamos a entender totalmente, al principio por lo menos, no vamos a entender totalmente las implicaciones del bautismo en agua. Lo importante es que entendamos la verdad básica que se encuentra detrás de ella, y es que yo me identifico con Cristo en la muerte y resurrección de Él, que son la base de mi salvación, y yo no le añado ni yo le quito nada. En mi experiencia como pastor he notado que aquellos que esperan demasiado tiempo en tomar este paso, a veces sí experimentan unas ciertas trabas, frenos en el avance, en el crecimiento espiritual. En el caso de Nicodemo, imagínese Jesús diciéndole que para nacer de nuevo tiene que creer en el evangelio. Para Nicodemo, eso eso representaba un costo, significaba que él tenía que dejar seguramente ese Sanedrín, ese grupo de líderes que iba a ser rechazado, que lo iban a marcar y todo lo que eso lleva que alguien es identificado como cristiano en un mundo donde Cristo es rechazado. Y Nicodemo, bueno, él tuvo sus problemas iniciales en entender todo lo que Jesús le decía, pero finalmente vemos a Nicodemo en la tumba cuando Jesús es sepultado. Obviamente, este Nicodemo, en el transcurso de esos tiempos que Jesús estaba ministrando, él tomó decisiones de seguir a Jesús y de ser un hijo de Dios. En el libro de en el libro de los Hechos, nosotros tenemos varias citas. Si ustedes las tienen ahí, no tenemos el tiempo para ello. Ustedes tienen las citas donde hubo bautizos en agua en el libro de los Hechos, y en todos los casos que usted encuentra aquí va a encontrar que el bautismo del agua ocurría pero muy pronto al arrepentimiento y al acercarse o al volver a Dios. Nosotros vemos aquí que el bautismo en agua acompañó la proclamación del evangelio. Muchas veces en nuestros reportes, también cuadrangulares, a veces decimos, bueno, ahí hay 1000 que se convirtieron en la campaña tal. ¿Cuántos bautizados? 10. Estos números sí deberían causarnos cierta preocupación. Notemos que el patrón bíblico es que la gente escucha el evangelio, cree en el evangelio, confiesa su fe y es inmediatamente bautizada. Así que el bautismo es como el sello de su decisión. Yo
Yo tengo que, por el tiempo de verdad, saltar aquí algunas cosas, pero ustedes encuentran ahí en la página 22 4 preguntas y sus respuestas que son muy importantes. ¿Por qué se bautiza el creyente en Cristo? Pues es un mandato de Jesús y por eso lo hacemos. ¿Cuándo se bautiza el creyente en Cristo? Inmediatamente al arrepentirse. No hay que esperar mucho tiempo. Claro que puede haber una enseñanza, pero oye, tómate el tiempo, enséñale a la persona. Eso puede demorar 20 minutos, media hora. Vale la pena eso. ¿En qué se bautiza el creyente? En agua. Así lo enseña Marcos capítulo 1, 9 al 11, y es a través de inmersión. Y también la siguiente pregunta es como importante, dice, ¿quién bautiza al nuevo creyente en Cristo? Y cuando leemos el libro de los Hechos, notamos que es un discípulo de Cristo. Y ahora aquí a veces hay gente que difiere y dice que no, tiene que ser un pastor ordenado, licenciado. Eso no es el patrón bíblico. Ahora, si usted lo hace, pues Dios te ayude y que salgan adelante las personas que llegan a conocer a Jesucristo. Pero hay algo que aquí debo aclarar. Cuando yo leo el libro de los Hechos, noto que el énfasis no está tanto en el que bautiza, sino en el que se deja bautizar. ¿Cierto? Al fin y al cabo, yo ya me bauticé, ¿cierto? Como creyente, líder, etcétera. Eso que tiene que ver con que yo ahora imponga manos. De hecho, Pablo dice que gracias a Dios él no bautizó a muchos. Y uno dice, uy, ¿por qué Pablo no bautizó? Y si había uno de los ordenados era él. Y él dice, no, eso no es conmigo. Y entonces eso lo hacían otros. El énfasis no está tanto en quién bautiza, sino en el que se deja bautizar, quien entiende que se está identificando con Cristo y está reconociendo que la muerte y resurrección, y enfatizo eso, porque esto es la clave. Estoy enfatizando que la muerte y resurrección de Cristo son la base de mi salvación, no mis obras, ¿cierto? No, ni el mismo bautizo en sí, porque ese es solamente una confesión de lo que ha ocurrido en mi corazón. Ahora, el significado rápidamente del bautismo para que ustedes tengan esa información y ojalá lean todo ahí en su casa detenidamente. El bautismo es testimonio, como ya lo hemos mencionado. El bautismo es testimonio. Usted da testimonio públicamente que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido al Señor Jesucristo y ahora lo sigue de todo corazón y que cree usted en él, en su muerte y su resurrección como la base de la salvación. Lo segundo es que el bautismo significa identificación. Habla de simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Lo habíamos mencionado. Después significa el fin de una vida que practica el pecado. En el momento que yo me bautizo, prácticamente estoy también anunciando, yo dejo mi vida vieja y ahora voy a seguir los mandatos de Cristo, como lo dice Mateo 28, 18 al 20. Y finalmente significa liberación. El bautismo es un renunciar conscientemente al diablo. Esto hay que aclarar, porque yo digo, yo le estoy diciendo al diablo, sabe que usted ya no tiene derechos en mi vida. Y aquí empieza a haber un romper con el diablo y todos los pactos que usted pueda haber tenido y los derechos que él tenga en su vida. Y por eso es un renunciar conscientemente al diablo y a los derechos que él pueda tener en la vida de algún, no, al haberle abierto la puerta por medio del pecado. Y ustedes seguramente se dan cuenta de que yo no mencioné que es un paso de obediencia,
porque muchos lo han reducido a un paso de obediencia, entonces lo hacemos porque dijo Dios, entonces ya que no podemos escapar de esta, entonces hagámoslo. No, no, pero es que perdemos la esencia de lo que significa el bautismo en agua. Por eso, súper importante esto. Bueno, muchísimas gracias. Pastor, una pregunta de ayer primero. Alguien hizo una pregunta que dice, ¿qué hacer con aquellas personas que han tenido un proceso de discipulado e incluso servido en la iglesia, ya han abandonado el camino? Bueno, como el hijo pródigo, deje los cerdos y regrese a casa. Confiesa tu pecado, ordena tu vida y sigue adelante, ¿ok? Sí, Pastor Pablo, déjeme decir algo. Y yo me quiero devolver un poquito a esa gráfica que teníamos acerca de cabeza, corazón y manos. A veces nosotros vemos que a alguien se discipula y es sencillamente le pasamos muchísima información bíblica. O también le ponemos, porque ya sabe algo, a hacer algún tipo de ministerio práctico. Y se queda el corazón, se queda la parte del carácter, se queda descuidada. Y la verdad es que esto es un asunto integral. El más peligroso de los servidores en la iglesia es solo aquel que tiene cabeza y ya está sirviendo y le falta trato todavía en el corazón. Que Dios nos guarde y nos libre y nos ayude a seguir invirtiendo integralmente en cada persona. Y por eso después vemos algunos fracasos, caídas, algunos desertores, nos frustramos con algunas personas, pero es porque de pronto hubo un vacío en alguna parte del proceso. Y muchas gracias por eso y la verdad hoy entendimos un poquito más. Quiero hacer una pregunta de hoy. Hay una pregunta más de ayer y otra pregunta de hoy, pero si alcanzamos. Hay otra pregunta de hoy que es muy interesante. Dice, ¿por qué la iglesia establece tantos protocolos como cursos para que las personas se bauticen en agua, dejando así lo que la Biblia dice? Es una muy, muy buena pregunta. Yo diría que información es importante. La pregunta es cómo la damos para que la persona tome decisiones inteligentes y conscientes y proceda a ello. Y la pregunta que siempre va a quedar en el aire es cuánta información tenemos que darle a la persona y tiene que la persona entender para poder tomar bien la decisión que está tomando. Y yo personalmente digo que, claro, muchas cosas se pueden hacer de manera muy rápida, sencillamente, y proceder a que la persona tome esos pasos rápidamente. A eso seguro que hay que añadirle más. Hay que añadirle cosas, pero es que todos estamos añadiendo conocimiento, estamos añadiendo habilidades, estamos añadiendo carácter a nuestra vida. Entonces, ¿cuánta información es necesaria y cómo la estamos transmitiendo? Eso sí. Y claro, hay algunos que complican mucho hasta que alguien se bautice, aunque lo quiera, y entonces a veces hasta se tiene que reconvertir otra vez. Y muchas veces, ¿por qué? Porque no ha tomado esos pasos. Yo recuerdo a uno en mi primera iglesia que pastoreé a alguien, se entregó a Cristo, y yo recuerdo eso como si fuera ayer. Estábamos en una reunión a domicilio, la casa estaba repleta, no cabía una pulga en esa casa, de verdad, muy llena, nadie podía escapar rápido, ahí no había nada de distanciamiento social, pero eso en esos tiempos no importaba. Y yo hice el llamado, porque en esas reuniones siempre hacíamos el llamado, hay que darle la oportunidad a la gente a decir, me arrepiento de mis pecados, creo en el Señor, aunque no tengamos agua ahí cerca para bautizarlo, pero entonces por lo menos lo guiamos en una oración donde se somete a Cristo y confiesa su fe en Él. Y yo hice el llamado y nadie, yo dije, bueno, todos como que están bien con Dios. Entonces, y quería cerrar la reunión y él se para rápidamente y dice, yo. Yo dije, ok, paramos, vamos a guiarle en oración, y la persona se entrega a Cristo. Y yo le digo que desde ese día en adelante, fiel en la iglesia,
llegó a ser hasta ujier, un ejemplo de vida y todo, pero y nosotros enseñamos bautismo en agua, teníamos el cursillo ese de un mes, nuevos creyentes, y el bautismo en agua se mencionaba ahí, pero este hombre nunca se sometió al bautismo en el Espíritu Santo. Pero en el transcurso del caminar, yo notaba que era buena gente, que sí quería seguir a Cristo, pero había algo que lo frenaba. Yo no entendía qué era. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre no se bautiza? Yo dejé de ser pastor de esa iglesia muchos años más tarde. Llegué a la iglesia donde se hacían los bautizos en esos tiempos, cada mes unos bautismos de 15, 20 y más personas a veces. Y por las cosas de la vida, llego ese domingo a esta iglesia, yo no sé qué iba a hacer, y entró a la iglesia y ahí están los que se iban a bautizar. Y yo dije, wow, es día del bautismo, y miré quién se estaba dejando bautizar y encontré que ahí estaba aquel hombre. Y yo dije, después de años, este hombre se está bautizando. Y yo feliz, naturalmente, por el privilegio que Dios me dio de ver a este hombre yendo a las aguas. Después de ese día, yo noté en la vida de este hombre un crecimiento espiritual que antes no lo había visto. Hay algo en el bautismo, es más que solamente obediencia, es más que solamente ir a las aguas, es de verdad un identificarse con Cristo, es tomar una decisión de verdad, dejar todo atrás, lo que nada que ver con Dios, y naturalmente someterse de una manera mucho más profunda a su autoridad. Y eso genera en la persona un crecimiento, una liberación que lo empuja hacia adelante. Y Pastor Pablo, una pregunta que me surge ahorita, porque hay dos preguntas, pero son más largas, solo tenemos 1 minuto 40. ¿Qué le diría a alguien que después de escuchar esta enseñanza entiende la salvación, entiende lo que es el bautismo en agua, pero tomó ese paso sin entenderlo hace años y se quiere rebautizar? ¿Usted qué le diría? Bueno, si es necesario, yo lo haría personalmente. Pero no, importante es que, mire, yo también me bauticé y después estudiando entendía mucho más profundamente el tema del bautismo, y después yo llegué y pensé, wow, yo creo que voy a ir otra vez al agua, pero basta con decir, Señor, yo tomé ese paso con este conocimiento, y ahora gracias que yo puedo estar creciendo en ese conocimiento. Yo no creo que hay que necesariamente bautizarse otra vez. Importante es que yo entiendo qué ocurrió a otros niveles en ese momento que yo lo hice. Muchas gracias a todos ustedes al hacer parte de esta segunda clase. Ha sido un tiempo especial donde hemos recibido ministración y hemos recibido conocimiento. Bueno, entonces solamente les decimos que recuerde, síganos en las redes sociales, comparta si les gusta esta enseñanza, póngale un like, un me gusta, compártala con otros, reproduzca y multiplique estas enseñanzas, y más cuando vemos que aquel día se acerca.